Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se inclina ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. «¡Que viva su majestad por siempre!», exclamaron. «Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas». Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrac, Mesac y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: «Ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos». Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: «No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua». Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En este momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: «¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego?». «Así es, su majestad», le respondieron. «Pues miren», exclamó, «allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un dios». Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: «Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá». Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, y que ni un solo de sus cabellos se había machucado. Es más, su ropa no estaba quemada.
y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: «Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó». Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 4. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno, su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio, feliz y lleno de prosperidad, cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente, Daniel, que en honor a mi Dios también se llama Beltsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije: Beltsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses, y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño, y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol, y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra, y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce, entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien Él quiere, y hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, Beltsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel, conocido también como Beltsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo: Beltsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió: ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los
acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaban a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes, y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso, y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo, aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces. De este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran 7 años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino, cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó: «Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra». No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía: «Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado, y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo, y que se los entrega a quien él quiere». Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se ponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Miqueas capítulo 1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria y de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor omnipotente será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra.
tierra. A su paso se derriten las montañas, como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles, como partidos por el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos, toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá, se ha extinguido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. No lo anuncien en Gad, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafra. Habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet-Esel está gimiendo y va a retirarles su apoyo. Se retuercen esperando el bien. Los habitantes de Marot, el Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Laquis, enganchen al carro los corceles. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión. En ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gad. Los edificios de la ciudad de Aksib son una trampa para los reyes de Israel. Habitantes de Maresá, yo enviaré contra ustedes un conquistador, y hasta Adulán irá a parar la flor y nata de Israel. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza. Haz duelo por tus amados hijos. Agranda tu calva como la del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados. Miqueas capítulo 2. Ay de los que solo piensan en el mal, y aún acostados hacen planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo, porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos, casas y de ellas se adueñan. Oprimen al varón y a su familia, al hombre y a su propiedad. Por tanto, así dice el Señor: ahora soy yo el que piensa traer sobre ellos una desgracia, de la que no podrán escapar. Ya no andarán erguidos, porque ha llegado la hora de su desgracia. En aquel día se les hará burla y se les cantará este lamento: estamos perdidos, se están repartiendo los campos de mi pueblo. ¿Cómo me los arrebatan? Nuestra tierra se la reparten los traidores. Por eso no tendrán en la asamblea del Señor a nadie que reparta la tierra. Estos profetas me dicen: deja ya de profetizarnos, no nos vengas con que el oprobio nos alcanzará. Los descendientes de Jacob declaran: ¿acaso ha perdido el Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? ¿Acaso no hacen bien sus palabras? ¿Acaso no caminamos con el justo? Ayer ustedes eran mi pueblo, pero hoy se han vuelto mis enemigos. A los que pasan confiados, a los que vuelven de la guerra, los despojan de su manto. A las mujeres de mi pueblo las echan de sus preciadas casas, y a sus niños los despojan para siempre del honor que les di. Levántense, pónganse en marcha, que este no es un lugar de reposo. Está contaminado, destruido sin remedio. Si con la intención de mentirles llega algún embustero y les dice: yo les anuncio vino y cerveza, este pueblo lo verá como un profeta. Te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el aprisco, como a ovejas que en medio del pastizal balan huyendo de la gente. El que abre brecha marchará al frente, y también ellos se abrirán camino. Atravesarán la puerta y se irán, mientras su rey avanza al frente, mientras el Señor va a la cabeza. Miqueas capítulo 3.
Entonces dije, escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel. ¿Acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro, porque hicieron lo malo. Esto es lo que dice el Señor contra ustedes: profetas que descarrían a mi pueblo, con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra. Por tanto, tendrán noches sin visiones, oscuridad sin presagios. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá tinieblas. Los videntes quedarán en vergüenza, los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito, para reprocharle a Israel su pecado. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas, y el monte del templo se volverá un matorral.